Bienvenidos al primer episodio del Noticiero Científico, donde cada semana analizaremos las noticias más importantes e interesantes sobre salud y, por supuesto, sobre ciencia del panorama actual. Esto será una extensión de los vídeos de YouTube, ya que aunque nuestro canal de YouTube de Ciencia Viva es todavía muy pequeño, estoy viendo que los vídeos que estoy subiendo os están ayudando y aportando muchísimo, y quiero daros las gracias de esta forma, en el que por lo menos pueda ir trayéndoos un vídeo cada semana sobre las noticias actuales, ya que el problema es que por tiempo no puedo traeros tantos vídeos como me gustaría. Al fin y al cabo, los vídeos que hago en YouTube son unos vídeos que tienen mucha elaboración, mucha edición y, por supuesto, mucha investigación. Entonces, lo que quiero hacer de esta forma es, de una forma mucho más distendida, que podamos hablar sobre noticias científicas cada semana y que por lo menos estéis atentos de todo lo que vaya pasando a lo largo de todas las semanas. Así que no me enrollo mucho más y comenzamos con la primera noticia. Hace ya varios días se ha detectado un nuevo brote de hepatitis infantil de origen desconocido en 12 países. En el momento en el que estoy grabando esto, se han detectado 169 casos en el hemisferio norte. Las autoridades siguen buscando cuáles son las causas de esta hepatitis infantil que se ha cobrado una vida y que ha sido necesaria el trasplante de 17 hígados en pacientes que han tenido esta hepatitis. Bien, para los más despistados, lo primero que vamos a hacer es decir qué es la hepatitis. Bueno, la hepatitis es una enfermedad que produce una inflamación en el hígado. El origen puede ser diverso, pero principalmente el origen de la hepatitis se debe a un origen vírico, es decir, a un origen provocado por un virus. Sí que es cierto que puede haber otras razones, como por ejemplo el consumo excesivo de tóxicos, de venenos o inclusive de medicamentos como por ejemplo el paracetamol. A ver, que diga esto no significa que porque te tomes un paracetamol, porque un día te duele la cabeza, te vaya a dar hepatitis, te vaya a dar esta inflamación en el hígado. Pero sí que es cierto que todo en exceso es malo. Al fin y al cabo a mí en la carrera me lo decían, que el veneno no lo hace tanto el veneno, sino la dosis. Y bien, ¿qué significa que no se conozca el origen? Pues claramente, ¿qué va a significar? Que no sabemos cuál es el origen real de este tipo de hepatitis, ¿no? Hasta aquí todos llegamos. Sí que es verdad que los científicos están intentando analizar cuál es el origen de esta nueva hepatitis infantil. Han visto que no se debe a ningún tipo de tóxicos, o en un primer caso no se han visto ningún tipo de tóxico, veneno o medicamento que pueda estar provocando este tipo de hepatitis. Por tanto, la siguiente sospecha sería que pueda venir de un origen vírico, producido por un virus. Y también se ha analizado y no se ha visto que ninguno de los virus normales que suelen producir esta hepatitis sean los que crean esta hepatitis. Es decir, no se ha visto que los causantes de esta hepatitis sean el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Según la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que ha realizado un congreso hace escasos días en Lisboa, ellos dicen que puede ser el causante de estas infecciones el adenovirus F41. Dicen esto básicamente porque se ha detectado en 74 de los pacientes con esta enfermedad que estaban infectados con adenovirus, y concretamente en 18 de ellos se ha visto el subtipo F41. Los adenovirus son unos virus respiratorios muy comunes en seres humanos que producen infecciones en vías respiratorias, en ojos, en intestino, en hígado y en el tracto urinario. En concreto, además, se ha visto que el adenovirus, los subtipos de adenovirus F40 y F41 se asocian con casos de gastroenteritis pediátrica, siendo algunos de ellos unos casos muy graves que requieran hospitalización. Y también se ha visto que este tipo de subtipos puede generar daño hepático, es decir, puede generar daño en el hígado. Lo que pasa es que este daño suele ocurrir en personas, en pacientes inmunocomprometidos. Es decir, que su sistema inmunológico se sienta reprimido, que se esté mermado, ¿no? Que esté disminuido. Bien, ¿cómo se transmite entre los niños este tipo de virus? Pues al tratarse de un virus respiratorio sería parecido a lo que ya hemos visto con el SARS-CoV-2, ¿no? Con el virus del coronavirus. Al final se puede transmitir a través del aire o también a través del agua contaminada. Por lo tanto, hay que tener especial importancia en esto. Si realmente se debe al adenovirus F41, al subtipo F41, podría estar transmitiéndose por vía respiratoria. Así que hasta ahora la idea más plausible, la idea más posible, es que el adenovirus F41 sea el causante de este tipo de hepatitis. Ojo que esto no significa que no se estén estudiando otras vías. Por supuesto, puede ser este adenovirus en el cual haya producido una mutación o tenga algún tipo de cambio que haga que sea mucho más incisivo a generar infecciones hepáticas, ¿no? Infecciones en el hígado, como es lo que estamos viendo. Pero todavía se está estudiando si puede deberse a algún tipo de tóxico o veneno que todavía no se haya analizado y que no se haya encontrado,
o si puede deberse a algún otro tipo de agente infeccioso. Así que estad muy atentos al noticiero científico en el que cada semana iremos trayendo las últimas noticias al respecto. Lo que tenéis que saber también de los pacientes es que están cursando con un elevado nivel de transaminasas. Las transaminasas lo que nos están indicando principalmente es justamente el daño hepático. Al fin y al cabo, cuando se inflama, cuando se hincha el hígado, lo que se está produciendo es rotura, el daño en las células hepáticas, en las células del hígado, y esto hace que se esté liberando las transaminasas. También podemos detectar una coloración amarilla en la piel. Esto los médicos lo llaman como ictericia, pero bueno, nosotros no vamos a entrar en tanto nombre parafernalia médica, aunque a veces de vez en cuando también está guay saberlas. Y también a síntomas gastrointestinales, como pueden ser el dolor abdominal, los vómitos y la diarrea. Así que, como digo, estad muy atentos a las siguientes noticias que vayamos trayendo sobre la hepatitis infantil. Seguimos con la siguiente noticia del día. Se secuencia por primera vez la secuencia completa del genoma humano. Como sabemos, y porque ya he hecho esta comparación antes en el canal de YouTube, en el canal de Ciencia Viva, podríamos decir que nosotros somos como un libro que está compuesto por letras. Pero en lugar de estar compuesto por las letras del abecedario español, el abecedario castellano, el abecedario típico, estaríamos únicamente formados por 4 letras, que serían la guanina, la adenina, la citosina y la timina. Es decir, nuestro ADN, nuestros cromosomas, están formados por 4 nucleótidos, que serían estas 4 letras, que se van repitiendo de forma secuencial y hacen que seamos lo que realmente somos. Por ello, hace más de 20 años, los científicos intentaron analizar y secuenciar cuál era el orden de estas letras en nuestro cuerpo, ya que de esta forma podríamos entender muchísimo mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, conocemos lo que vemos, lo que la medicina ha avanzado a través de cómo son nuestros órganos y cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Cómo funciona nuestro metabolismo y nuestro cuerpo. Pero nos falta conocer eso, las letras que forman todo, que son las que hacen que se codifiquen, que se generen las proteínas, que se generen los órganos y que al final haga que todo nosotros funcione. De esta forma, si se conseguiría analizar, podríamos conseguir una referencia de cómo es nuestro genoma, que nos podría ayudar para entender cómo hemos evolucionado desde el mono y también nos ayudaría a entender en las enfermedades, ya que como estamos viendo, muchas de las enfermedades son hereditarias, son genéticas, muchas que antes pensábamos que ocurrían sin más por algún tipo de infección, estamos viendo que realmente tienen un carácter hereditario. Por tanto, con tener una referencia de nuestro genoma podría ayudarnos a entender dónde se encuentran las determinadas modificaciones en nuestro genoma que producen este tipo de enfermedades. Así que hace 21 años los científicos dieron los primeros pasos para descifrar el genoma humano, consiguiendo una primera versión parcial. En aquel momento supuso un hito, una gran revolución en toda la medicina, pero por limitaciones tecnológicas no se consiguió secuenciar todo el genoma. Se dejó sin secuenciar un 8%, concretamente unas regiones que tenían unas secuencias repetitivas que eran bastante complejas en aquel momento que se pudiera secuenciar. Pero ahora se ha conseguido romper todas estas barreras y hemos conseguido secuenciar todo el genoma humano. Hemos conseguido secuenciar los extremos de todo, de todos los cromosomas, de extremo a extremo. Y esto, sin lugar a dudas, nos da unas grandes ventajas, porque nos permite tener, como ya he comentado, una referencia de nuestro ADN, que nos ha permitido desvelar nuevos genes y que arrojarán muchísima luz sobre determinadas enfermedades que no conocíamos del todo y que pueden ayudarnos a entender por qué se producen. Además, también nos vendría muy bien para entender, como ya he comentado, la evolución, cómo estamos evolucionando, cómo varía nuestro genoma, cómo vamos cambiando y mutando conforme va avanzando el tiempo. De hecho, esta nueva secuenciación añade 120 proteínas nuevas, de las cuales hay que caracterizarlas, hay que analizarlas y que, como ya he dicho, seguramente nos vendrá muy bien para poder entender algún tipo de enfermedad. Es una información particularmente relevante en el caso, por ejemplo, de las enfermedades neurológicas, relacionadas justamente con estas duplicaciones de cromosomas, con estas secuencias repetitivas. Así que habrá que seguir viendo toda la información que nos puede ir trayendo el futuro y que la iremos trayendo en este noticiero científico sobre cómo van avanzando y cómo van evolucionando y vamos encontrando nuevos tratamientos sobre estas enfermedades. Y vamos ya con la última de las noticias que voy a traeros en el día de hoy, y es que se descubre una mutación genética como causa del lupus. Un análisis del genoma de una paciente con lupus ha permitido identificar una mutación genética como causa de esta enfermedad autoinmune, del lupus, lo que nos abre un camino muy bueno para encontrar algún tratamiento para esta enfermedad. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica, es decir, que no desaparece y que puede afectar a cualquier tipo de órgano, lo que produce una sintomatología de lo más diverso.
En los casos más graves puede ser hasta mortal y lo que se utiliza son tratamientos inmunosupresores, es decir, que actúan reduciendo la actividad del sistema inmunitario. Pues bien, en el análisis genético lo que señaló es una única mutación que era la causante de que esta paciente tuviera lupus. La mutación se debía a una mutación puntual, no vais a entender nada, pero bueno, yo os voy a decir el nombre, el gen TLR7. Lo que hicieron los investigadores que encontraron esta mutación en este concreto gen fue mirar si había otras referencias en Estados Unidos o en China que pudieran dar algo de luz y dijeran si realmente habían encontrado estos otros investigadores alguna referencia con que este gen era el causante. Y encontraron que sí, que algunas de las referencias que tenían investigadores de China y Estados Unidos relacionaban con esta mutación del gen TLR7 con el lupus. Para ya terminar de confirmar que realmente esta mutación pudiera provocar el lupus, lo que hicieron es, mediante edición genética, introducir esta mutación en un ratón y ver si producía los síntomas. Y justamente fue así. El ratón empezó a tener estos síntomas que produce el lupus. Bien, voy a intentar explicaros un poquito lo que significa el gen TLR7. Básicamente lo que hace es codificar, es decir, sintetizar para una proteína, la TLR7, los nombres tampoco se complican mucho, que pertenece a la familia de proteínas que trabajan en el sistema inmune innato. Lo que hace en este grupo de proteínas a las que pertenece es reconocer a partes de los agentes infecciosos y producir la respuesta inmune para intentar frenarlo. En este concreto caso, lo que ocurre es que esta gen y por consiguiente la proteína están mutadas y lo que pasa es que se vuelven mucho más activas, es decir, no únicamente reconocen a los agentes infecciosos, lo cual es su función principal, sino que en este caso lo que hace también es reconocer como dañinas células propias del cuerpo. Por tanto, lo que hace es producir la respuesta inmune contra células propias, de ahí que sea una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunológico está atacando a células propias pensando que son dañinas. En este caso, pues como vemos, por una mutación en el gen que hace que también tenga la mutación la proteína. Encontrar fármacos para este tipo de enfermedades es muy complicado, ya que los inmunosupresores, como hemos comentado, estos fármacos que lo que hacen es reducir la actividad del sistema inmunológico, tiene grandes efectos secundarios, ya que lo que hace es reducir la actividad del sistema inmune y hace, por contra, que sea muy fácil que estas personas puedan tener otro tipo de infecciones, ya que su sistema inmunológico, es decir, su sistema de defensa, no está fuerte. También hay que tener en cuenta que se haya encontrado esta relación causal entre esta mutación genética y el lupus no significa que todas las personas que tengan lupus se deban a esta variación. Es posible que algunas sí, pero hay que tener en cuenta que el lupus es mucho más complejo y puede estar relacionado con otros muchos genes y otras muchas mutaciones, que algunas de ellas todavía no están bien estudiadas. Pero sí que es cierto que encontrar una relación causal entre una mutación genética y esta enfermedad es algo muy prometedor que nos puede ayudar a encontrar nuevos tratamientos para estas enfermedades y que para que intentar curar a muchas de las personas que tengan lupus. Bueno, y esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana aquí en vuestro noticiero científico. Nos vemos prontito. ¡Chao!